Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Adriana, Oscar, Javier, Arnold, Andrea y Yana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. La noche caía lentamente sobre la pequeña funeraria de un pueblo olvidado por el tiempo. Luis, el encargado nocturno, apagaba las luces del área principal mientras revisaba por última vez la lista de servicios para el día siguiente. La tranquilidad del lugar se interrumpió cuando, al pasar cerca de la sala de preparación, escuchó un murmullo. Pensó que sería la radio mal apagada o algún ruido externo, pero pronto se dio cuenta de que venía del interior de uno de los ataúdes. El joven tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Con pasos temblorosos se acercó al féretro y pegó su oído a la tapa, esperando no escuchar nada. Sin embargo, ahí estaban de nuevo, voces, susurrando palabras ininteligibles, como si alguien suplicara ser escuchado. Luis retrocedió aterrado, pero no pudo evitar mirar a su alrededor. Aquella era solo la primera vez que los muertos intentaban hablarle. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Luis. Siempre había sido una persona escéptica. Trabajaba en la funeraria como encargado nocturno porque pagaban bien, y a pesar de las historias que contaban los viejos empleados, nunca realmente me importaron. Para mí, todo tenía una explicación lógica, incluso los ruidos extraños en un lugar como este. Después de todo, los edificios antiguos siempre crujen, ¿no? Mi rutina era sencilla: preparar los cuerpos para los entierros, revisar que todo estuviera en orden y salir de ahí al amanecer. Todo cambió una noche en la que estábamos más ocupados de lo normal. Había recibido 3 cuerpos en menos de 48 horas y no teníamos suficiente personal para procesarlos a tiempo. Me quedé hasta tarde, asegurándome de que todo estuviera listo para el velorio del día siguiente. Esa noche, mientras trabajaba en la sala de preparación, escuché algo. Al principio pensé que eran mis propios pensamientos mezclándose con el silencio, pero luego lo escuché más claro. Un susurro. Parecía venir del ataúd que estaba frente a mí. Me acerqué lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Me dije a mí mismo que debía ser un efecto de la madera crujiendo o del aire que se colaba por alguna rendija. Sin embargo, cuando acerqué mi oído al ataúd, lo escuché con claridad. ¡Ayúdame! Di un salto hacia atrás y casi tiro la mesa de instrumentos. Miré a mi alrededor buscando una explicación lógica. Todo estaba en silencio nuevamente. Me obligué a respirar hondo y terminé mi trabajo lo más rápido posible, pero no dejaba de mirar de reojo al ataúd. Esa fue la primera vez, pero no la última. Durante las noches siguientes, los susurros se hicieron más persistentes. No venían de un solo ataúd, sino de varios. A veces eran lamentos, otras veces palabras incomprensibles. Una noche incluso me pareció escuchar mi propio nombre. Intenté ignorarlos, incluso llegué a trabajar con audífonos para bloquear el ruido, pero los susurros se colaban de alguna forma, hasta que una noche algo cambió. Mientras movía un ataúd del área de exposición, sentí un peso extraño en el ambiente, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Dejé el ataúd en su lugar y me disponía a irme cuando escuché un ruido detrás de mí. Volteé a mirar y vi que la tapa del ataúd estaba ligeramente entreabierta. Mi primer pensamiento fue que no la había asegurado bien, pero cuando me acerqué para cerrarla, sentí un golpe seco desde adentro, como si algo estuviera tratando de salir de ahí. No sé cómo, pero en ese momento me llené de valor. Abrí la tapa de golpe, esperando encontrar algo, o a alguien, pero no había nada. El cuerpo estaba ahí, intacto, con los ojos cerrados. Sin embargo, justo cuando pensaba que todo había sido mi imaginación, escuché un susurro directo en mi oído. «No me ignores». Me congelé en ese momento. Miré a mi alrededor, convencido de que alguien más estaba en la sala jugándome una broma, pero estaba completamente solo. Apagué las luces y salí corriendo de la funeraria, dejando todo a medias. Aquella noche no pude dormir. Las voces seguían resonando en mi cabeza y por más que intentaba convencerme de que todo tenía una explicación lógica, sabía que algo estaba mal. Al día siguiente, al volver al trabajo, encontré todo en perfecto orden, como si nada hubiera pasado. Pensé en renunciar, pero algo me detenía. Era como si una parte de mí quisiera averiguar qué estaba sucediendo. Además, no podía darme el lujo de perder el empleo. Continué trabajando, pero los susurros no paraban. Cada noche eran más intensos, más desesperados, hasta que una noche
algo me siguió a casa. Esa noche, tras escuchar los susurros más fuertes que nunca, decidí que no podía quedarme más tiempo en la funeraria. Terminé lo básico de mi trabajo y me fui lo más rápido que pude. Al llegar a casa, sentí un alivio temporal, pero pronto me di cuenta de que algo estaba mal. Mientras me preparaba para dormir, escuché un sonido en el pasillo fuera de mi habitación. Era como si alguien arrastrara los pies. Me levanté lentamente, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Abrí la puerta y no había nadie, pero el aire estaba frío, mucho más frío de lo normal. Cerré la puerta con llave y regresé a mi cama, intentando calmarme. Fue entonces cuando lo escuché. Los mismos susurros que había oído en la funeraria ahora estaban en mi habitación. «No te vayas, escucha». Me levanté de golpe, encendí todas las luces y revisé cada rincón de la casa. No había nadie, pero los susurros continuaban. Ahora eran más insistentes, como si miles de voces hablaran al mismo tiempo. Mi cabeza comenzó a doler y sentí que el aire se volvía pesado, casi irrespirable. De repente, todo se quedó en silencio. El cambio fue tan abrupto que me hizo dudar si realmente lo había escuchado todo. Me dejé caer en el sofá, completamente agotado, cuando las luces comenzaron a parpadear. Un golpe seco resonó en la puerta principal y mi corazón se detuvo por un instante. Me acerqué con cautela y miré por la mirilla, pero no había nadie. Abrí la puerta lentamente, solo para encontrar algo en el suelo. Un pedazo de papel con letras escritas a mano. «Escucha o sufrirás». El mensaje me heló la sangre. Cerré la puerta de golpe y fue entonces cuando todo se desmoronó. Las luces se apagaron por completo y la habitación quedó sumida en una oscuridad absoluta. Un frío intenso me rodeó y sentí la presencia detrás de mí. Quise girarme, pero mi cuerpo no respondía. Una voz, mucho más clara que las anteriores, habló justo a mi oído. «No puedes escapar». Lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos en el suelo de mi casa. Mi cuerpo estaba aturdido como si hubiera corrido un maratón. Las luces estaban encendidas y todo parecía estar en su lugar. Me levanté tambaleándome, un poco mareado y confundido y con un dolor de cabeza insoportable. Revisé mi casa de nuevo, pero no encontré nada fuera de lo normal. Todo parecía tranquilo, pero había algo en el ambiente que no podía explicar. Intenté convencerme de que había sido un sueño, una pesadilla provocada por el estrés y las horas extras en la funeraria. Sin embargo, cuando fui al baño a lavarme la cara, vi algo que me hizo dudar. En el espejo había una marca en mi cuello, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. No le dije nada a nadie. Fui a trabajar al día siguiente como si nada hubiera pasado, pero estaba más alerta que nunca. Los susurros no se repitieron y la funeraria parecía más tranquila. Sin embargo, cada vez que pasaba cerca de los ataúdes, sentía una punzada de miedo, como si alguien me estuviera observando desde adentro. Han pasado semanas desde aquella noche. No podía soportar la idea de volver a escuchar esas voces o experimentar algo similar. Encontré otro empleo, pero las noches aún me inquietan. No sé si lo que vi fue real o producto de mi imaginación, pero lo que sí sé es que todo se sintió demasiado real. A veces cuando paso cerca de un cementerio o veo un ataúd, siento que las voces quieren regresar. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando el teléfono en la oficina principal de la funeraria comenzó a sonar. El sonido era un eco perturbador en la quietud de la noche. Además, Andrés, el director de la funeraria, despertó sobresaltado, con el corazón latiéndole fuerte. Era la 5ª vez en la semana que recibió una llamada a esa hora. Al contestar, la voz al otro lado de la línea era siempre la misma. Un hombre con un tono insistente, el cual decía que se encargara de su funeral. «Por favor, prepárenlo, no puedo esperar más». Andrés había intentado razonar con él, pero las llamadas nunca duraban mucho. Antes de que pudiera pedir un nombre completo o una dirección, la línea se cortaba. Esta vez, sin embargo, algo en el tono del hombre lo hizo sentir un escalofrío. Había una urgencia, una desesperación que no había percibido antes. «Mi nombre es Santiago, estoy en la dirección que les di, pero tienen que darse prisa». Cuando Andrés revisó los registros de los clientes de la funeraria, su sangre se congeló. Santiago había sido enterrado hacía más de 5 años. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Andrés y he dirigido esta funeraria durante más de una década. He visto cosas que harían a cualquiera perder la cordura. Familias destrozadas, funerales que parecían interminables y a veces situaciones tan extrañas que preferiría olvidar.
pero lo que ocurrió hace algunos meses todavía me persigue. No sé si algún día podré superarlo. Todo comenzó con una serie de llamadas nocturnas. Era siempre lo mismo. El teléfono sonaba entre las 2 y 3 de la madrugada. Al contestar, escuchaba a un hombre que hablaba con un tono tranquilo, pero demasiado insistente. Decía que quería que preparáramos su funeral y que era urgente. Pensé que era una broma pesada. En este negocio no es raro que alguien trate de jugar con la muerte para asustarte. Pero había algo en su voz que me inquietaba profundamente. La primera vez que llamó, intenté ser profesional. Le pedí sus datos para registrar el servicio, pero me interrumpió. Ya están en los archivos, revisa el expediente. Solo asegúrate de que todo esté listo. Y colgó. Fue extraño, pero no tanto como para preocuparme. Tal vez era un cliente demasiado desesperado por algo. Sin embargo, cuando las llamadas continuaron, empecé a tomarlo más en serio. Busqué en los registros de la funeraria para ver si podía encontrar algo sobre un Santiago, pero el nombre pues era demasiado común y no había nada que encajara con las fechas recientes. Después de unas semanas de llamadas, decidí investigar más a fondo. Pasé horas revisando los archivos antiguos de la funeraria y finalmente lo encontré. Un cliente llamado Santiago Pérez, enterrado hace 5 años. Recordé su caso porque fue particularmente complicado. Su familia había insistido en un funeral rápido, casi sin ceremonia, y no se dieron demasiados detalles sobre su muerte. La coincidencia era inquietante. ¿Era posible que alguien estuviera usando su nombre para jugarme una mala pasada? Intenté convencerme de que era eso, pero en el fondo sabía que había algo más. La noche siguiente la llamada llegó de nuevo. Esta vez no intenté razonar ni pedir explicaciones. ¿Qué quieres?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego su voz respondió, más baja y grave que antes. No es lo que quiero, es lo que necesito. Antes de que pudiera seguir hablando, colgó. Decidí que ya era suficiente. Llamé a mi asistente, Elena, y le conté lo que estaba pasando. Aunque al principio parecía escéptica, aceptó ayudarme a investigar. Fuimos al archivo físico de la funeraria y revisamos todo lo relacionado con Santiago Pérez. Certificados de defunción, detalles del funeral, incluso fotografías del entierro, pero todo parecía en orden. Entonces, encontramos algo que no tenía sentido. En el acta de defunción, la causa de muerte estaba clasificada como indeterminada. Esto era raro, especialmente porque el resto del documento estaba lleno de inconsistencias, fechas que no cuadraban, firmas que parecían diferentes. Esa noche, cuando regresé a la casa, no podía dejar de pensar en todo lo que habíamos descubierto. Por primera vez, sentí un miedo genuino al entrar a mi habitación. Intenté dormir, pero mi mente seguía reproduciendo la voz de Santiago, su tono insistente y desesperado. A las 2:45 de la madrugada, el teléfono sonó de nuevo, pero esta vez no contesté. Sin embargo, el sonido no se detuvo. Era como si el teléfono estuviera poseído, llamando una y otra vez. Finalmente, decidí ceder. ¿Qué quieres de mí?, le grité a la bocina. La voz respondió inmediatamente. Ven a mi casa, solo así entenderás. Colgó y el silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí que no tenía otra opción. Si quería que todo esto terminara, tenía que enfrentar la situación de frente. Busqué la dirección en los registros y decidí ir al lugar donde, según información, Santiago había vivido antes de su muerte. Cuando llegué, el lugar estaba en ruinas. Era una casa vieja al borde del pueblo, abandonada y cubierta de maleza. Algo en el aire era pesado, casi opresivo. Avancé lentamente, iluminando el camino con una linterna. Sentí como la temperatura cayó abruptamente. Las paredes estaban cubiertas de fotos antiguas y en el centro de la sala había un ataúd. Parecía nuevo, como si alguien hubiera colocado allí recientemente. Entonces escuché los susurros, pero venían de todas partes, envolviéndome como un eco interminable. Escucha, escucha. Y luego, la tapa del ataúd comenzó a moverse. El sonido de la tapa del ataúd moviéndose me dejó paralizado. La linterna temblaba en mi mano, proyectando sombras que parecían bailar en las paredes. En ese momento, todos los instintos me gritaban que saliera corriendo, pero algo más fuerte me obligó a quedarme. No podía apartar de la vista esa tapa que crujía lentamente, como si algo desde dentro estuviera empujándola. Finalmente, el ataúd se abrió por completo. Por un momento no vi nada más que oscuridad en su interior, pero entonces algo comenzó a emerger, una figura horrorosa, apenas visible, como si fuera una sombra hecha de humo. A medida que tomaba forma, la figura se convirtió en un hombre,
Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos, pero lo reconocí al instante. Era Santiago. «Por fin viniste», dijo con esa voz ronca que había escuchado en las llamadas. No sabía qué decir. Quería preguntar, exigir respuestas, pero las palabras no salían de mi boca. Él dio un paso hacia mí y el aire a mi alrededor se volvió más frío. No me dejan descansar en paz. Algo quedó incompleto y tú eres el único que puede arreglarlo. Finalmente logré balbucear. ¿Qué necesitas que haga? Santiago extendió una mano hacia mí y por un instante sentí como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Las imágenes comenzaron a inundar mi mente. Un funeral apresurado, una familia discutiendo, algo enterrado junto a él que no debía estar ahí. «Tienes que desenterrarlo», dijo, y su voz resonó como un trueno en mi cabeza. Antes de que pudiera responder, todo se desvaneció. Abrí mis ojos y estaba en mi habitación. Cuando miré hacia los alrededores, parecía que nada había cambiado, pero ahora sabía lo que tenía que hacer. Por un momento pensé que era una idea descabellada. Era solo un sueño, una pesadilla, pero algo me decía que había algo extraño aquí. Las llamadas, todo era demasiado extraño. Volví a la funeraria al amanecer. Todavía estaba temblando por lo que había soñado. Busqué entre los registros de Santiago y contacté al encargado del cementerio. Usando una excusa de procedimientos legales, logré obtener permiso para abrir la tumba. Cuando finalmente excavamos y abrimos el ataúd, descubrimos algo perturbador. Junto con el cuerpo de Santiago, había una pequeña caja de madera. En su interior había documentos y una llave. Los papeles parecían ser escrituras de una propiedad y la llave correspondía a una caja fuerte. Más tarde, al investigar, descubrí que los papeles eran evidencia de una disputa familiar. Santiago había sido despojado de todo por sus propios hermanos, y esas pruebas habían sido enterradas con él para que nadie las encontrara. Fue por eso que su espíritu no puede descansar en paz. Decidí entregar los documentos a las autoridades. Después de todo, si había algo que podía liberar a Santiago, era sacar a luz la verdad. Esa misma noche, mientras estaba en casa, escuché el teléfono sonar de nuevo. Con el corazón en la garganta, contesté. «Gracias», dijo la voz, pero ahora mucho más suave y tranquila. Y luego, la línea quedó en silencio para siempre. Desde aquella noche, las cosas en la funeraria volvieron a la normalidad. No hubo más llamadas nocturnas ni susurros extraños en la oscuridad. Sin embargo, cada vez que paso cerca del cementerio donde está enterrado Santiago, siento una presencia tranquila, como si él estuviera agradeciéndome. A veces me pregunto si todo fue real o si mi mente me jugó una simple broma pesada, pero cuando miro las copias de los documentos que guardé como prueba, sé que fue algo más, algo que nunca podré explicar del todo, pero que cambió mi vida, para siempre. Ahora cada vez que suena el teléfono en la funeraria, no puedo evitar un escalofrío, porque aunque Santiago ya descanse en paz, sé que hay otras almas que aún necesitan ser escuchadas. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra último deseo para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.